Así que vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Hechos. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 9. Dice allí: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes de magia les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. Tome asiento, por favor. Felipe era un tremendo evangelista. Él había llevado la palabra del Señor a Samaria. Recuerde usted que los judíos con los samaritanos no se llevaban, habían diferencias, había mucho rechazo, muchos temas entre ellos. Pero era necesario que todos fueran alcanzados por la palabra del Señor. Por ende, había que evangelizar cada rincón del mundo. Y por esta razón, Felipe va hasta Samaria, evangelizando cada rincón de esa ciudad. Era necesario entonces que todos alcanzaran el mensaje de la salvación. El Señor no vino a algunos, sino que Él vino a todos los que estén dispuestos a abrirle las puertas de su corazón y decir: Señor, entra a mi vida. El Señor no es solo para algunos, entonces es para todos, para usted, para mí y para aquellos que también no están bien. Entonces, de hecho, el mismo Señor dijo: me es necesario pasar por Samaria, porque era también llegar a aquellos lugares donde a veces no nos quieren. A veces donde nos rechazan, donde nos fastidian la vida, ahí uno tiene que estar con el mensaje del Señor. Porque aquí también el Señor algo nos está enseñando. Entonces, este mensaje abarcó a todos. Felipe predicando con fuerza, tal como señala la palabra, muchos eran alcanzados, muchos edificados con la palabra, muchos arrepentidos allí, muchos siendo bautizados en agua, muchos allí recibiendo del Señor. Posteriormente llegan los apóstoles con una unción diferente, porque hay diferentes unciones, pero cada una de esas unciones cumple un solo propósito, y que es edificar la iglesia, ¿cierto? Entonces aquí llegan los apóstoles a orar, a poner manos sobre estas personas
para que fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Qué podemos ver acá? Vemos la vida de un Simón. Ese Simón, yo cuando leía decía, ay Padre, ese Simón, qué tremendo. Ese Simón representa la vida de muchos en diferentes áreas de nuestra vida. Un mago que había creído, en realidad él creyó en el poder que Dios tenía. Él había visto la obra de lo que Dios hacía en la vida de las personas en ese lugar. Las personas se bautizaban, eran llenas del Señor y eso a él le impactaba mucho. De hecho, Simón era como una especie de ayudante Felipe. En todo lugar estaba ahí Simón con Felipe. Pero algo pasaba con él, algo pasaba con su corazón. Entonces podemos ver que Simón cree en el poder de Dios, pero no se había convertido de corazón al Señor. Es como lo que decía el pastor Rodrigo Ángel la semana pasada. Hay muchos convencidos del poder de Dios, pero muy pocos convertidos, ¿verdad? A veces, porque nadie puede quedar indiferente a un mover de Dios. O sea, nadie puede quedar diferente al ver a alguien que se le está estirando un pie. O sea, uno queda ahí, como, es un milagro y uno queda impactado. Pero eso no quiere decir que mi corazón se ha transformado por medio de ese milagro. Hay personas que a veces buscan recibir un milagro de Dios, pero no buscan recibir al Dios de los milagros. Hay personas que buscan la bendición de Dios, pero no al Dios que da la bendición. Entonces, qué importante es poder ver e identificar las motivaciones de nuestro corazón. De hecho, el título de mi tema es Un corazón que agrada a Dios. Y constantemente nosotros debemos de estar preguntándonos si es que verdaderamente mi corazón agrada al Señor. Si es que con mi vida yo puedo agradar a Dios y si es que realmente lo estoy haciendo. Sigamos. Simón entonces se identifica con lo que Pedro tiene. Ya como que ya había visto a Felipe, sí, Felipe bien, wow. Pero cuando llega Pedro y Santo Padre, este tiene un poder que yo quiero tener. Y él creyó en su corazón que pagando dinero podía adquirir ese poder. Tremendo, ¿verdad? Tristemente, amados, el pensamiento de su corazón estaba distorsionado porque la unción no se vende. Y eso también aplica para estos tiempos. La unción no se vende. Tal vez uno puede desear lo que el otro tiene o cómo Dios usa al otro, pero eso, amados, no se puede transferir, sino que eso es el resultado de una vida de renuncia y de búsqueda del Señor. Así que jamás usted piense que no sea engañado. No piense que porque usted está dando algo, está pagando algo, usted está comprando la salvación, o usted está comprando un milagro, o usted está comprando la unción, porque eso es una tremenda mentira. Amén. Bien, sigamos. Entonces hay escenarios que se presentan para probar mi corazón. Hay situaciones que uno vive, que vienen a manifestar qué es lo que hay en el corazón. Y esto fue lo que pasó con él. Se presentó un escenario que vino a manifestar lo que verdaderamente había en la vida de él, en su corazón. Como bien dice Pedro más abajo, el corazón estaba torcido. Entonces hay cosas que vienen a evidenciar lo que hay en mi corazón. Simón entregó el libro de magia. Aquí está mi libro, ya no hago más magia, te voy a seguir a ti, quiero aprender de ti, qué sé yo. Pero lo que no entregó fue su corazón. A veces nosotros tenemos la capacidad de entregar cosas, ¿verdad? De despojarnos de cosas que nos acomoda entregar, cosas que podemos entregar, pero aquellas cosas que Dios demanda de nosotros, pucha que nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta, porque me es más fácil muchas veces dar una ofrenda que dedicar un tiempo a la oración. A veces me es más fácil entregar un aporte económico que rendir mi vida al Señor. Y lo digo porque a veces es más fácil eso para algunas personas. Yo sé que acá no, eso pasa en otros lugares. Amén, hermanos. Gracias, hermano, por ese ánimo que me da. Mire, a veces es más fácil bautizarse que arrepentirse. Porque nuestra vida debe ser una vida en constante arrepentimiento. Porque nos equivocamos muchas veces, pero nos arrepentimos pocas. Entonces debemos ejercitarnos tanto en el perdón como en el arrepentimiento. Y por otro lado también la palabra dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Entonces podemos, claro, le fallamos al Señor, pecamos, pero dentro de nuestra ignorancia. Vamos a poner entre comillas ignorancia porque en la palabra está todo el manual de instrucciones, pero a veces nos vamos al manual para ver cómo funciona la cosa. Uno le da nomás. No sé, que cuando usted compra un electrodoméstico o algo, ve que todo eso viene con un manual para armar y todo. Yo no sé cuánto aquí van al manual para armar el producto. A veces como uno lo que menos ve el manual, como que comienza ahí a ver y va viendo el manual como abreviado, así como por parte. Uno va al punto. Es importante leer el manual completo, hermano. La Biblia es nuestro manual de vida. ¿Cierto? Ya, sigamos. Entonces, como les dije, a veces es más fácil bautizarse que arrepentirse. El bautismo es importante. El bautismo es pasar de muerte a vida. El bautismo, amado, no es para renovar votos. No es para decirle ahora sí, Señor. Un bautismo es suficiente. Pero ese bautismo debe decir, Señor, yo estoy dispuesto a morir. Yo voy a morir a mi carne, morir a mis deseos, a mi voluntad, para que tú vivas en mí. O sea, si usted no se ha bautizado, tome esa determinación en su vida y camine en esa verdad. Hágalo. Pero no lo haga como por inercia, como porque hay que hacerlo, como porque si yo lo hago, como que Dios va a estar, no sé, es como que a veces uno tiende no sé, como que tiene otra interpretación, otro entendimiento acerca del bautismo que no es bíblica. O sea, el bautismo no es para renovar votos, el bautismo no es porque si yo lo hago, ahora me voy al cielo. No, hermano, no. Tiene que ver con otras cosas. Hay una charla que se hace para bautismo, si es que alguien que no se ha bautizado y lo quiere hacer. Bien, sigamos. Entonces la vida de Simón representa a esa persona espectadora, enfocada en la gracia, en el don, en la unción de Dios, pero no está interesado en el dueño de quien provee todas esas cosas. A veces nosotros estamos interesados, como lo dije delante, más en recibir un milagro de Dios, que no es que esté mal. Señor, hazme el milagrito. Y Dios a veces responde a favor, porque Dios siempre responde. Solo que no siempre es un sí para nosotros, pero Él siempre responde. Entonces a veces uno está interesado en el milagro y cuando Dios responde, nos olvidamos de Dios. ¿Sabe qué nos pasó una vez a nosotros que fue muy triste? Orábamos por en otro lugar, hace muchos años atrás. Íbamos a orar constantemente por una vecina que teníamos en la otra iglesia. Y esta vecina tenía cáncer. Y nosotros íbamos ahí con los jóvenes a orar y estábamos orando, ayunando por ella, creyendo por un milagro. Le regalamos una Biblia. Pasó el tiempo, llegó un señor a la iglesia y dijo, encontré esta Biblia en la basura. Vi la dirección de esta iglesia y quise venir. Cuando nosotros miramos la Biblia, reconocimos a quien nosotros les habíamos regalado esa Biblia. Esa mujer sanó. El Señor le dio una nueva oportunidad, pero ella no aceptó la oportunidad de caminar con Dios. Entonces a veces uno tiene que replantearse cosas y preguntarse cosas respecto de cómo estoy viviendo, qué estoy buscando, qué espero de Dios, qué espero recibir de Él. Y fue triste darnos cuenta de que esa mujer a quien nosotros oramos, estuvimos allí y le regalamos una Biblia, después esa Biblia estaba en la basura. Triste, ¿verdad? Muy triste. Pero bueno, son cosas que pasan, lamentablemente. Lo importante es día a día poder ser consciente de lo que pasa en nuestro corazón. Determinar cosas en nuestra vida, amados. Pedro confronta a Simón. Mire, yo creo que si hubiese sido Juan le hubiese dicho, Simón, mi hijo, mire, siéntese ahí, yo le voy a explicar cómo funciona esto. Pero no, pues. Simón se encontró con Pedro. ¡Pah! De una. Pedrito. Pedro lo ve. Pedro ve lo que otros no ven. Pedro ve lo que otros no ven. Pedro tiene la capacidad de discernir el corazón de Simón. Yo creo que Juan igual. De hecho, mi esposo me decía ayer que le faltaba formación. Yo creo que uno le hubiese enseñado. Yo digo, amor, era el corazón. El corazón de él era lo que estaba torcido. Y mire, no es lo mismo que venga alguien que está sinceramente equivocado, porque a veces nos pasa
que nos encontramos con personas que de verdad están sinceramente equivocadas y no hay maldad en su corazón, sino que simplemente hay una distorsión de la imagen del Señor y un mal entendimiento acerca porque se le enseñó mal. Pero ellos quieren aprender y uno va a decir, sí hermano, míralo aquí, y ellos tienen la humildad de poder recibir. Pero hay otros casos que uno dice, ay Padre, y uno como que espiritual, el espíritu ahí adentro, el corazón está completamente torcido y uno igual se da cuenta de eso. Solo que a veces no tenemos esa capacidad que tiene Pedro de No, uno como que da tiempo. Entonces, Pedro ve lo que otros no ven. Pedro tiene la capacidad de discernir lo que hay en el corazón de este hombre. Necesitamos a veces en nuestra vida Pedros que nos permitan ver aquellas cosas que nosotros no vemos acerca de lo que hay en nuestro corazón. Y mire lo que dice en Salmos 19, 12, si no me equivoco. No sé si me lo puede, lo anoté solo. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? A veces no entendemos. A veces no sabemos por qué está mal. Y luego dice, líbrame de los que me son ocultos. Por eso necesitamos constantemente la guía y dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, amados. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos a aquel que nos ha de guiar a toda verdad y a toda justicia. Necesitamos a aquel que nos guía a la verdad de Cristo, a la palabra, que nos revela la palabra, que nos hace entender nuestros errores, aquel que nos muestra la realidad de nuestro corazón, aquel que nos invita a hacer la voluntad de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. También el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque, amados, uno a veces le echa la culpa al diablo. Es que el diablo me hizo pecar. No. Somos nosotros. La palabra dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea, Jesús situaba el problema en el corazón del hombre. Y mire lo que dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sabe por qué a veces no vemos a Dios? Porque nuestro corazón no está limpio. ¿Sabe por qué a veces no podemos ver la obra de Dios en nuestra vida? Porque nuestro corazón está fuera del Señor. ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Es importante poder pedirle al Señor que pueda escudriñar nuestra vida, que nos permita ver. Como dije delante, este Simón era un ¿cómo es la palabra? Algo que simpatizante del Evangelio, pero no se había convertido. Muchas veces queremos tener lo que Dios tiene, pero sin buscar a Dios. Muchas veces queremos recibir o hacer lo que Jesús hizo sin ser como Jesús. Queremos hacer los milagros que la iglesia primitiva hacía. Queremos movernos en el Espíritu Santo así tremendamente como la iglesia primitiva. Queremos ver ese fuego descender del cielo y queremos ver todas esas cosas que pasaron en la iglesia primitiva y que está escrito en el libro de los Hechos, pero no estamos dispuestos a pagar el precio que esa iglesia pagó. Queremos hacer los milagros que Jesús hacía, pero no estamos dispuestos a vivir como Jesús vivió, dependiente absolutamente del Padre. Entonces el único aquí que puede cambiar la naturaleza de nuestra vida es Dios, amados. No puedo esperar que alguien dé fruto si no busca de Dios. El fruto es el resultado de la búsqueda, de pasar tiempo con el Señor. Nadie da fruto por su propia cuenta. Un árbol de manzana no está ahí esforzándose para manifestar la manzana. Lo único que él está haciendo es permaneciendo, enterrado, cimentado en aquello que le provee nutrientes. Nosotros debemos estar cimentados en aquello que nos provee nutrientes, nuestro Señor. Y no, tengo que dar fruto, hoy día voy a ser paciente. Voy a caminar en paciencia. Voy a respirar profundo. Paciencia. No funciona así. De hecho,
Cuando uno le pide paciencia al Señor, Señor, perfeccióname la paciencia, como pasan puras cuestiones que vienen a probarnos la paciencia. Ay, dame paciencia, pero dámela ya. Entonces, en realidad, lo único que usted tiene que hacer es permanecer en la verdad, permanecer en nuestro Señor, buscar de Él, poder ver aquellas cosas que obstaculizan su crecimiento y poder quitarlas, poder soltarlas. ¿Para qué? Para que el Señor pueda ir allí, tratando, procesando y transformando nuestra vida. Sigamos, mira lo que le dice Pedro: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sean perdonado el pensamiento de tu corazón, pensamientos que gobiernan nuestra vida, deseos ocultos en nuestro corazón, pensamientos que gobiernan nuestras decisiones, porque como dice la palabra, o sea, así como es mi pensamiento, tal es el hombre, o sea, soy de acuerdo a lo que pienso. ¿Qué pienso? ¿Cuáles son los pensamientos que gobiernan mi vida? ¿Cuáles son los anhelos de mi corazón? Porque los anhelos de tu corazón es lo que va a determinar consciente o inconscientemente lo que tú has de hacer. Lo que anhelas en tu corazón es lo que va a determinar consciente o inconscientemente lo que haremos. ¿Cuáles son los anhelos? ¿Cuáles son mis deseos? Porque muchas veces nos enfocamos en cambiar lo que hacemos, pero no dejamos que Dios cambie nuestro corazón. A veces es fácil dejar de hacer ciertas cosas. A veces nos enfocamos en cambiar la conducta. Yo antes hacía esto, lo voy a dejar de hacer. Pero a la larga, amados, a veces cuando uno hace eso por inercia, finalmente termina haciéndolo nuevamente con el pasar de los días. Porque no hay un entendimiento del por qué hago lo que hago. ¿Qué me motiva a hacer lo que estoy haciendo? ¿Qué cosas son las que están gobernando mi corazón y que me llevan a actuar de determinada manera? ¿Por qué tengo una tendencia constantemente a hacer esto otro y no a buscar del Señor? Recuerde que el problema de cada uno de nosotros es el pecado, que se disfraza de cosas bellas, de cosas interesantes, de cosas ricas, de cosas deliciosas. Es como comer una dona cuando uno tiene problemas con el azúcar. Uno sabe que la dona es buena, pues como rico. Te dispara el azúcar y uno como que anda extasiado. Pero con el pasar de las horas viene una baja de azúcar o una subida de azúcar y termino en el médico, por ejemplo. Se ve rico, se ve delicioso, pero la pregunta es, ¿me hace bien? ¿Aporta a mi salud? Entonces, todo me es lícito, dice la palabra, pero no todo me conviene. Pero yo debo tener el entendimiento de por qué no me conviene. A veces a nuestros hijos uno le dice, no metas en el dedo el enchufe, y si lo metes, te voy a dar. Pero nunca le explicamos qué pasa si lo hace. Y a veces algunos salen con su porfía y meten el dedo en el enchufe y ahí comprueban por sí mismos lo que pasa. Sin embargo, el Señor no nos dice no porque no, o sea, en su palabra está todo escrito. Él estableció límites. Y esos límites son los que uno debe aprender a identificar. Y esos límites no son para dañarnos. Al contrario, para traer protección a nuestra vida. Cuando uno le establece a los hijos límites, mira, de aquí para acá tú no puedes entrar, de aquí para acá todo bien, pero ahí para allá no. Uno los resguarda, los asegura. Pero cuando yo les digo, hazlo todo lo que queráis, se me va a subir acá, se me va a mandar abajo, se va a golpear la cabeza y van a pasar un montón de cosas. Entonces cada una de aquellas cosas que uno rompe, cada límite que uno rompe, ¿sabe qué pasa? Trae una consecuencia, ¿verdad? Así también es, por supuesto, en el camino del Señor. Sigamos, prestar atención entonces en las fallas de nuestro carácter. Mire, todo lo que hacemos demuestra lo que en realidad buscamos. Porque todo lo que usted hace lo hace por algún motivo. Hay una motivación del por qué yo lo hago, ¿verdad? O sea, lo que usted hace es porque está buscando algo. Usted llegó acá hoy, esta mañana, buscando algo. Entonces, por eso podemos mirar y ver y darnos cuenta de que muchas de las cosas que hacemos, por supuesto, nacen en nuestro corazón,
pero se manifiestan en lo que podemos ver afuera, externamente. Entonces la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué debo hacer yo si no sé qué hay en mi corazón? Tengo que escuchar lo que estoy hablando. Y ahí usted va a poder identificar la motivación de mi corazón, mi motor, lo que me está moviendo. Y ver si es que esa motivación es una motivación justa y correcta delante del Señor. ¿Me sigue? ¿Vamos bien? Ya que ya el tiempo está corriendo. Entonces, mire, cuando una persona consume drogas, es rebelde, se involucra en pandilla y todo el asunto, se vuelve violento, salvaje, agresivo y todas esas cosas, y que por lo demás no es estable emocionalmente, cambia constantemente de pareja. Aquí vemos una persona que está buscando llenar una carencia, algo que ocupe un vacío que hay en su corazón. Y a veces uno trata de llenar sus carencias con cosas externas, con cosas de afuera. Y te involucras en la droga, te involucras en todas estas cosas que lo único que hacen es dañar tu vida. Y por más que consumes distintas cosas, más vacío te sientes. Y te cansas y te agotas y por alguna razón vuelves a caer en lo mismo y no encuentras salida. ¿Por qué pasa eso? Porque estás atrapado en una dinámica de buscar suplir una necesidad que solo la va a poder suplir aquel que te conoce, aquel que te hizo, aquel que te manifestó en esta tierra. Entonces, claro, a veces tratamos de suplir externamente aquello que solo Dios puede suplir en nuestro corazón. ¿Me va siguiendo, amados? Entonces, nada de lo que este mundo te ofrezca, nada podrá suplir tu corazón, porque es Dios el único que puede suplir toda nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos que gobiernan mi vida? ¿Cuáles son las creencias que yo tengo? ¿Cuáles son aquellas ideas que yo tengo acerca, incluso de la palabra, incluso acerca del seguir a Cristo? Cuando podamos identificar esas ideas y las contrastamos con la Escritura, tal vez nos daremos cuenta de que hay muchas cosas que están distorsionadas en nuestra mente. Aquí Pedrito le dice a este varón, o sea, arrepiéntete. Y pero mire lo que le dice más arriba. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. El problema entonces, ¿dónde está, amados? En el corazón. El problema está en el corazón. Dios ve la motivación de nuestro corazón. Y aquí la pregunta es, ¿qué significa tener un corazón recto? ¿Significa andar en integridad? ¿En santidad? Cuando hablo de santidad no es que a usted le salen alas y anda con una aureola acá arriba. Alguien que se aparta. Santidad es apartarse para Dios. Cerrar las puertas a todas aquellas cosas que me impiden mirar a Cristo. Es poder decir no al pecado y decirle sí al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Y dice también que los limpios de corazón verán a Dios. Vuelvo nuevamente a la misma pregunta, ¿cómo está mi corazón? Entonces, significa andar en integridad, en santidad y en justicia. Es decir, sin andar con dobleces, sin andar con apariencia, sin andar como haciéndose como que soy el espiritual, pero en realidad no estoy ni ahí con Dios. Y lo digo porque a veces me pasa que uno se relaciona con personas que uno los escucha y yo dice, ¡ay, padre! O sea, ¿cómo tú piensas así? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está el proceso del Señor en tu vida? ¿Y sabe por qué pasa eso, hermanos? Porque solo la palabra viene acá y uno la memoriza y uno se la sabe, pero no baja acá. Y la pregunta es, ¿por qué no permitimos que baje? Es decir, ¿por qué no decimos, Señor, permíteme entender esto? Yo quiero vivirlo. El vivir la palabra, el disfrutar de la presencia del Señor, a pesar de lo que vivo, de los escenarios difíciles que a veces me toca enfrentar, el poder decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame. No quiero perder de vista tu presencia. No quiero perder de vista tu palabra.
Examina, oh Dios, mi corazón, decía el salmista. Examina, oh Dios, mi corazón. Examínalo, porque yo no puedo ver aquellas cosas que pudiesen estar deshonrándote de mí. Examínalo. Y también decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él era consciente. Y mire, David, hermano, se equivocó mucho. Se equivocó mucho David. Pero ¿sabe qué? Él tenía un corazón humilde, un corazón quebrantado, un corazón que reconocía a Dios. Cuando es confrontado por el profeta Natán, él prefirió pasar por la disciplina de Dios antes que por la exposición del pueblo, porque él sabía que Dios era un Dios misericordioso. Él sabía que Dios no lo iba a destruir. Él sabía que Dios lo iba a restaurar y lo iba a levantar. Por eso, amados, nos podemos caer, sí, podemos fallar al Señor, sí, pero lo que no debemos de hacer es permanecer en aquellas cosas que deshonran a Dios. Y para eso, ¿qué debe haber en nosotros? Un corazón humilde, un corazón dispuesto a reconocer el error, un corazón dispuesto a reconocer cuando le fallamos al Señor, un corazón dispuesto a decir, sí, Señor, te fallé, perdóname, me equivoqué. Porque finalmente, amados, Dios conoce todas las cosas. Y la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso ha de cosechar. Y aquí es donde yo me tengo que preguntar, ¿qué he sembrado? ¿Qué he sembrado en las relaciones que he tenido? ¿Qué he sembrado en mi casa? ¿Qué he sembrado en mis padres? ¿Qué he sembrado en mis hijos? ¿Qué he sembrado en mi esposa? ¿Qué he sembrado en mi esposo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es la semilla que estoy soltando? Porque la palabra dice que del buen tesoro del corazón, o sea, del corazón sale lo bueno y sale lo malo. Allí uno debe definir qué puerta va a abrir y qué va a salir. Pero en la medida en que yo pase tiempo en la presencia del Señor, en la medida en que yo busque de Dios, debiese salir Cristo, debiese manifestar Cristo. Porque como decía el pastor Ángel la semana pasada, me ministró mucho mi vida esa palabra. La grandeza del hombre, él hablaba acerca de la grandeza de Dios. Finalmente lo que nos hace a nosotros valioso es el hecho de portar la grandeza de Cristo en nuestra vida. Si usted ve algo bueno en mí, es Cristo. Y si usted ve algo malo en mí, es mi carne. Porque es lo bueno que sale de nosotros, es Cristo. Y debemos aprender a glorificar al Señor con nuestra vida, con nuestro corazón. Debemos abrazar la cruz día a día. Y debemos honrar al Señor con nuestra vida, con lo que hacemos. Pero no solo cambiando conductas, sino dejándonos transformar. A veces uno dice, ay, ya, entonces no voy a hacer nunca más esto. Ya, perfecto, y lo hago en mi fuerza y lucho. ¿Y sabe qué pasa? Termino cediendo al pecado. Porque no basta solo con resistir. La palabra dice, resistid al diablo y él huirá. Pero no basta solo con resistir. A veces los jovencitos como que juguetean ahí con las tentaciones que el diablo les da. Yo digo los jovencitos porque obviamente están en una etapa en donde todas las hormonas andan alborotadas. Pero también los hombres, también las mujeres, también los adultos, para abarcar todo. Uno como que coquetea con el pecado. Uno sabe que no se tiene que meter en ese rollo. Pero por alguna razón tú vas, no sé, hasta aquí llego, yo puedo. No, hasta aquí llego, yo puedo. Hasta aquí llego, yo puedo. Y al final te terminas dando cuenta de que rompiste todos los límites en tu vida. Y terminaste fallándote a ti mismo y fallándole al Señor. ¿Por qué? Porque no entendiste que no basta solo con resistir, sino también estar sometido bajo la poderosa mano del Señor. Estar bajo el consejo de Jehová.
estar anclado en su verdad y establecer códigos y principios que me permitan caminar siendo guiados por el Espíritu Santo y que no permita que yo me desvíe de esa verdad. ¿Sabe cuándo me desvío? Cuando comienzo a ceder a los deseos de mi carne, cuando comienzo a ceder al pecado, cuando comienzo a coquetear, como, ya, aquí nomás, ya, así un cariñito, así un abracito, y al final termino fallando. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el valor que tiene el honrar a Dios en nuestra vida. Debemos aprender a valorar a Dios, a honrar a Dios, a honrar su palabra. ¿Por qué nos cuesta tanto honrar su palabra? Uy, ¿qué nos cuesta? Pasamos por alto el consejo de la palabra del Señor y terminamos haciendo lo que queremos. Amados, definan su corazón honrar a Dios, servir a Dios con su vida. Deje aquello que le impide servir al Señor con libertad. Deseche el pecado de su vida, ciérrale la puerta al pecado, a la fornicación, al adulterio, a la mentira, al engaño. Y esto no tiene que ver con cultura, no es que, porque sé que acá hay hermanos de muchas nacionalidades y también nos están viendo en todos lados, amados, somos el pueblo de Cristo y la palabra no cambia. La palabra no cambia. La palabra sigue siendo la misma aquí y allá, en todos lados, y el consejo es el mismo. Honre a Dios con su vida. Que no tenga nada que usted será avergonzado el día de mañana. El consejo de la palabra dice, en Pedro, si no me equivoco, habla acerca de que debemos de cuidarnos entre nosotros y no dar lugar al diablo, para que además el diablo no tenga nada de qué avergonzarnos, ninguna cosa para exponernos. Pero debemos nosotros aprender a honrar al Señor con nuestra vida, con nuestro corazón. Recuerde que Cristo no está en un templo, Cristo está en usted. El Señor no le visita, Él le habita. Por ende, que donde quiera que usted esté, cuando usted está solo en su habitación, cuando usted está mirando allí televisión, cuando usted está con su novia, cuando usted está donde quiera que usted esté, Dios está ahí. Y si yo he determinado en mi corazón honrar al Señor, aún ahí en ese lugar, tendré que comportarme como un hijo del Señor. Mi boca debe dar testimonio de que soy un hijo del Señor. Mis palabras deben dar testimonio de que soy un hijo del Señor. Mi vida debe ser un testimonio real de que soy hijo del Señor. Un hijo. Amados, somos hijos. Y no hay mayor honra para un padre que ver a su hijo, honrándole. Usted que es mamá o papá y si ve que su hijo como que es bien portado y como que, él es mi hijo y uno lo quiere como mi hijo y uno, ¿cierto? Pero cuando el hijo se porta más o menos, sí, es mi hijo. Falta ahí algunos ajustes. Yo creo que así dice el Señor de nosotros. Y bueno, eso es mi hijo, ahí está, hay que amarlo. Pero hagamos que papá se sienta honrado con nosotros. Hagamos eso, amados. Tomemos decisiones. Dios ha de respaldar las decisiones de nuestra vida que nos lleven a obedecer su palabra. En la obediencia hay ganancia. Amén, amados. Y creo que ya me pilló el tiempo, me quedé como con harto, pero la otra semana creo que me toca, así que tal vez pudiese retomar esto. Amados, le voy a invitar a que cierren sus ojitos. Pedro le dice a Simón: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Dios no tiene lugar en un corazón torcido. Dios no tiene lugar en un corazón distorsionado. Un corazón no recto tendrá pensamientos distorsionados. ¿Cómo está mi corazón? Como bien decía el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores?
quisiera llevarlo a que usted pueda orar allí. Tenga un tiempo allí con el Señor. Y que el Espíritu Santo le pueda ministrar. Que el Espíritu Santo le pueda llevar, le pueda dirigir. Y que usted pueda decirle: Espíritu Santo, muéstrame la realidad de mi corazón. Hay cosas que yo sé que estoy haciendo mal, pero hay otras que no. Creo que todo está bien, pero tal vez en mi corazón hay amargura y resentimiento. Tal vez en mi corazón hay rebeldía. Dios le da una oportunidad a Simón. El hecho de que Pedro pueda ver lo que está pasando en su corazón es una oportunidad para el cambio, para el arrepentimiento y para la transformación. El arrepentimiento aquí es la puerta que Dios le abre para que Él sea transformado, porque no hay fruto sin arrepentimiento, y el arrepentimiento en sí manifiesta frutos que evidencian ese arrepentimiento. El arrepentimiento siempre será una oportunidad para que aquello que está mal en mí sea cambiado. El arrepentimiento genuino evidencia fruto. Lo que tendría que haber hecho Simón era haber buscado el perdón de Dios. Era haberle dicho: Señor, perdóname, me equivoqué. Pero él no entendió. Él no entendió que ese descubrimiento que hace Pedro acerca de su vida, de su corazón, es una oportunidad para que tenga un verdadero encuentro con el Señor. Pero él no entendió, porque él no tenía la capacidad de ver. Y muchas veces necesitamos de otros para que nos ayuden a ver. A pesar de que Pedro le revela su condición, Simón no se hace cargo. Simón no asume. Simón no dice: sí, perdóname, me equivoqué, perdón, me equivoqué, Señor. Te fallé, distorsioné tu palabra, distorsioné tu consejo, he mal usado tu verdad. He pasado por alto tu consejo, no me ha importado, he priorizado mis deseos, he priorizado hacer lo que yo he querido. Simón no asume. Simón no asume y les dice: oren por mí, no quiero vivir la consecuencia de mi pecado, pero tampoco quiero arrepentirme de mi condición. Amados, estamos viviendo un tiempo en el que necesitan los hijos de Dios levantarse con autoridad, levantarse con poder, levantarse y decirle no al pecado y decirle sí al Señor y decir: Señor, aquí estoy, perdóname porque mi corazón a veces se ha torcido, porque mi corazón está distorsionado en algunas áreas, porque ha salido de mi crítica, ha salido murmuración, ha salido destrucción, he dañado a otros. Vamos, iglesia amada, ¿cómo está tu corazón? Tu vida honra al Señor. Dios conoce, porque hay cosas que nos van a costar, hay cosas con las que vamos a luchar, sí, claro que sí. Pero que aún en medio de esa lucha tú puedas decir: ayúdame, papá, a resistir. Ayúdame a vencer. Ayúdame porque estoy cansado, estoy cansada, no puedo, me cuesta. Pero yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo sé, Señor, que aunque se levanten tormentas, aunque se me levanten lluvias, dificultades, problemas, yo voy a permanecer en tu verdad. Voy a caminar en tu palabra, avanzando aunque no vea nada, creyendo hasta el final, porque nada puede hacer cambiar nuestras convicciones cuando están firmes en el Señor. Gracias, Jesús. Quisiera que tenga una oración sincera y profunda allí con el Señor, amados.
A veces el pecado, cuando permanecemos en el pecado, esclavos somos de él. Pablo decía: esclavo soy de Jesucristo. Un esclavo es aquel que pierde todo derecho de voluntad y sirve plenamente a su Señor. La pregunta es: ¿de qué yo soy esclavo? ¿De qué yo soy esclavo? ¿Qué me tiene esclavizado? No puedo soltar la mentira. No puedo soltar la fornicación. No puedo soltar la pornografía. ¿Qué me tiene esclavo? ¿Qué te tiene esclavo? Relaciones dependientes emocionalmente. Me tiene esclavo la violencia y el maltrato y no puedo salir de esa dinámica. ¿Qué te tiene esclavo, iglesia? Porque la palabra dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú conoces una verdad, esa libertad quita el velo de tus ojos y te permite ver lo que antes no viste. Y mi oración en esta mañana es que puedas ver lo que antes no viste, que puedas entender lo que antes no entendiste, que seamos una iglesia llena de sabiduría, llena de entendimiento, llena de la verdad de Cristo. Una iglesia madura, una iglesia que camine en la verdad, una iglesia que día a día sea más consciente de su carácter, una iglesia que se somete a Cristo, una iglesia que sirva a su Señor. La mayor grandeza de nuestra vida es Jesucristo, el amado. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Gracias por tu presencia hermosa, papá. Gracias por tu palabra, Señor. Tú eres real. Tú eres real. Permite, Señor, que nuestro corazón quede en evidencia delante de ti. Y danos la sabiduría para poder cambiar aquello, Señor, que necesitamos cambiar. Gracias, amado Jesús. Te amo, papito hermoso. Amo tu presencia. Y gracias por esta hermosa iglesia, Señor, que te ama. Yo sé que aquí hay una iglesia que te ama, Señor. Aquí hay una iglesia que te ama. Aquí hay una iglesia que quiere más de ti. Aquí hay una iglesia que quiere honrarte con su corazón. Aquí hay una iglesia que está dispuesta a servirte. Aquí hay una iglesia, Señor, que anhela más de ti. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Jesús. Oh, aleluya. Le invito a que se ponga de pie. Póngase de pie y adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Adore al Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cuando Dios está en un lugar hay libertad.